Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Este próximo 26 y 27 de junio, Aruba será la sede de la primera edición del festival Aruba Summer Music Festival, que contará con un line-up atractivo para todos los latinoamericanos, y la gran sorpresa, Pitbull será el artista principal de este festival, quien alistará su mejor repertorio de éxitos para animar a todos los asistentes. Asimismo, Carlos Vives, Nicky Jam, Jerry Rivera y Elvis Crespo también compartirán la tarima de la Aruba Harbor Arena con el artista cubanoamericano. Canciones como esta y grandes éxitos del colombiano Carlos Vives harán parte de la primera edición de uno de los festivales más esperados en los últimos meses en la isla, el Aruba Summer Music Festival. Este promete ser uno de los eventos más comentados y visitados por miles de locales y también turistas, quienes se alistan para presenciar un concierto sin igual. Aparte de la gran presentación del Grammy Latino Carlos Vives, esta noche se presentarán el cantante de merengue Elvis Crespo y la leyenda de la salsa Jerry Rivera. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. El sábado 27 de junio será el cierre del festival con las presentaciones de uno de los exponentes más fuertes en el reggaetón, Nicky Jam. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Deja de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Y finalmente, para poner a todos a bailar con sus éxitos, la gran sorpresa Pitbull será el encargado de cerrar esta noche. Bueno, para mí es un honor hoy el lanzamiento de este proyecto, que después que tuvimos el evento de latinos hace 2 años, se sentía que faltaba ese evento para traer en un mes de junio, como era el costumbre, los latinos y la gente del Caribe para acá, para Aruba. El Soul Beach Music Festival, ya sabemos en mayo que va a ser espectacular una vez más con los artistas que vienen a visitarnos. Sabemos que el Caribbean Sea Jazz va a ser uno grande, el Electric Festival, y estábamos planificando, eso es lo que acabo de decir hace rato también, más de 7 meses este proyecto, este festival, para asegurarnos que si vamos a lanzar algo que va a atraer a los latinos, que va a atraer a la gente del Caribe, debe ser de una calidad como estamos promocionando Aruba, el producto Aruba de 5 estrellas, y no puede ser nada menos de lo que estamos propagandando el país. Y por eso estoy muy encantado con lo que se está presentando hoy, con la presentación adicional de Pitbull a la alineación que ya era conocido, un Elvis Crespo, Jerry Rivera, ¿quién más? Nicky Jam, a Knott's Beach de Aruba, a Carlos Vives de Colombia. O sea, ya lo hemos dicho, la oficina de turismo lo está sintiendo desde hace 2 semanas que se lanzó. La gente está como loco, los mayoristas, los agentes de viajes, la gente que nos representa en los diferentes mercados, están completamente enfocados en ese evento. Y hoy con el anuncio, porque ya esto como que salió un poquito hoy durante el día y la gente estaban llamando a la oficina de turismo a preguntar si en verdad era Pitbull el artista adicional, y yo creo que con esto vamos a reventar el sitio. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita la gana. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana.